Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está relativamente de moda por la contienda electoral, que es el concepto de democracia. Pues es un episodio, yo creo que relativamente especial por varias razones. La primera, para los que pues ya nos siguen desde hace un tiempo, este episodio, más o menos por estas fechas, conmemora lo que sería ya el primer aniversario del podcast, lo cual yo creo que pues es algo para celebrar. Como saben, digo, somos un podcast, un canal bastante modesto. Yo creo que pues son algunas decenas nada más de seguidores los que nos escuchan de forma habitual, ¿no? Semana con semana. Y bueno, para ellos, pues un agradecimiento. Y los que nos escuchan por primera vez, pues los invitamos obviamente, ¿no? A que sigan el canal de YouTube, se suscriban al podcast en Spotify, Google Podcast o iTunes, donde lo escuchen. Y pues nos sigan también en el resto de las redes sociales, ¿no? Entonces, este episodio, el tercer episodio de esta tercera temporada, conmemora el primer aniversario del podcast como primer tema. Como segundo tema, pues eso, vamos a hablar de el concepto de la democracia, que pues coincide, ¿no? Con que este fin de semana, el domingo 6 de junio, pues son los comicios electorales de los que ya hemos hablado directa e indirectamente en varios del contenido que hemos generado. De forma que yo creo que pues se me hace muy preciso en el marco otra vez de este ejercicio electoral. Los que han escuchado nuestro contenido saben que nos parece que es un ejercicio totalmente inútil. Sin embargo, en el marco de esta contienda, pues yo creo que vale la pena abordar el tema de democracia. Para ello, yo otra vez, ¿no? Evaluando o tratando de hacer una aproximación crítica, ¿no? al concepto de democracia, pues yo creo que de los temas, al menos en filosofía política, en los que yo creo que pueden encontrar pues infinidad, ¿no? De autores, desde Sócrates hasta pues, la actualidad. Entonces, realmente hay mucho de dónde tomar, hay mucho de dónde explorar, hay muchos diálogos con los cuales les podríamos estar interactuando. Obviamente, ¿no? La media hora, 40 minutos que vamos a estar platicando este tema no alcanza para hacer un recorrido filosófico por todo el campo de la filosofía política para entender la democracia, su estado actual, su posible futuro, sus contradicciones, sus cuestiones positivas, cuestiones negativas, sus justificaciones instrumentales, sus justificaciones no instrumentales, en fin, podríamos estar un año completo, yo creo que hablando de temas de democracia. No es la idea. Sin embargo, sí es tratar de abordarla otra vez de forma crítica, problematizarla un poquito. Y en este caso, pues, digo, de lo que he estado leyendo más recientemente, pues me voy a apoyar mucho en la concepción del concepto de democracia y del concepto de lo político que tiene Jacques Rancière, ¿no? Que es este filósofo francés contemporáneo, con ideas normalmente orientadas, ¿no? A la parte estética, relacionada a la parte estética y la política, y tiene realmente, yo creo que ideas interesantes y bastante refrescantes de muchos de estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso de lado, la pregunta con la que tal vez abriría para ustedes, ¿no? Para que la reflexionen es, no qué es la democracia, porque yo creo que la mayoría de ustedes pueden dar una, dos o tres diferentes definiciones, tanto muy razonadas como directamente de diccionario. Sin embargo, la pregunta que yo haría, que es más como una afirmación, es que no es actualmente la democracia más un concepto ilusorio que una realidad, ahora sí, práctica, ¿no? Por eso digo, es más como una afirmación. Obviamente, ¿no? Cuando hablamos de que la democracia es una ilusión, no lo podemos poner así, aventamos un tweet
que se enganche el que se quiere enganchar. Pero bueno, la idea es ir a profundidad, ¿no? Y la idea otra vez, como normalmente lo hacemos aquí, para los que esperan lo contrario, en este espacio pues no me gustaría pues simplemente criticar la democracia a partir de las típicas críticas, vamos a decir, reaccionarias que hay, en la que pues estemos haciendo un contrapunto de la democracia liberal como la conocemos con alguna especie de noción fascista o ilusión autoritarias, ¿no? Ya sea de algún poder específico, la élite, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el contraponer la democracia contra pues alguna especie otra vez de régimen político autoritario, totalizador, no que la democracia liberal no lo sea o no lo pueda hacer, pero no es aquí la idea de hacer como esta crítica en la que no, pues es que el pueblo no está educado para votar o no merece votar o regresar, no revertirnos a... Estas críticas han existido siempre, ¿no? Son aproximaciones que existen pues desde Sócrates, desde Platón, ¿no? En la República, donde hace como esta... eh, eh, explicación, ¿no? de 5 diferentes tipos de regímenes políticos, en donde la democracia pues realmente está a un paso de la tiranía y obviamente pues está descrita y vista con muy malos ojos en términos platónicos, ¿no? Entonces no pretendo aquí convencer de que la democracia pues es eso, ¿no? Es como este previo a una tiranía, a una especie de anarquía en el peor de las definiciones. Vamos, no quiero aquí hacer como esa contraposición, ¿no? de problematizar la democracia de esa manera. Em, lo que sí me gustaría precisar, ¿no? Para realmente abordar críticas sustanciales, y no solo la crítica, sino como siempre el planteamiento o sea, una es la crítica de cómo es la democracia, cómo opera actualmente, y la otra es, en esa crítica que hagamos, bueno, ¿por dónde podemos salir? Y lo voy a explicar. La democracia, yo creo que podemos pensarla como, pues ya sea un concepto, vamos a decir, teórico, una actividad, ¿no? Relacional, social, y en efecto, ¿no? Como mencionamos, como un régimen político, una manera de estructurar políticamente o institucionalizar, ¿no? El concepto mismo. Yo creo que son 3 formas, ¿no? En las que podríamos abordar la democracia. Y en las 3 yo creo que pues, la discusión es diferente. Actualmente, ¿con qué relacionamos la democracia? O sea, cuando alguien dice la palabra democracia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Yo creo, o al menos en mi caso, pues es el ejercicio como de la democracia electoral. Es lo que eh, parte, ¿no? de México y aquí en Nuevo León vamos a estar haciendo, ¿no? Como conjunto, como comunidad, este fin de semana, ¿no? Esto obviamente lo estoy grabando antes del día de las elecciones, pero ustedes posiblemente pues, lo estén escuchando el mismo día de las elecciones, ¿no? Igual por esta ocasión especial, tal vez lo subamos un día antes, no porque quiera yo llamar a que voten de alguna manera o que participen de alguna manera, como lo hacen ahorita pues grupos, medios, empresarios, etcétera, etcétera, sino para que en el marco otra vez, ¿no? de estos comicios electorales reflexionemos qué implica la democracia. Entonces, cuando decimos democracia, pues es lo más directo. Es la democracia actual en la que vivimos, ¿no? La pregunta es si realmente vivimos en una democracia y para contestarla, pues otra vez tenemos que entender qué implica el concepto, ¿no? Obviamente la tesis, ¿no? Tal vez propia es que la democracia pues es más que un régimen político, es más que una definición, es más que una actividad. Y tal vez yo creo que, y aquí ya me anclo un poquito, ¿no? en las ideas de Rancière. La democracia de otra manera no puede significar nada si no está relacionada como con
concepto, ¿no?, que también habrá que definir, de la política o lo político, o la distinción que hay entre ellos. Y aquí puede que se ponga un poquito confuso el asunto, pero lo vamos a tratar de explicar. Hay por ahí también otra intelectual post-marxista que hace esta distinción entre político y política, ¿no?, que en su definición pues no es lo mismo. Rancière hace también una distinción, ahorita la vamos a abordar. Chantal Mouffe explica, bueno, hay una cuestión que es como lo político, que dice tiene una naturaleza disociativa, ¿no?, muy como en línea con Rancière, que es como pues un tema de conflicto, ¿no?, un tema de disenso, de desacuerdo, ¿no?, de litigio. Entonces es como una actividad social, ¿no? O sea, lo político está y ha estado siempre en la actividad social cuando encontramos ese disenso y pues de una otra manera lo reconocemos, ¿no? Es ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento de ese desacuerdo, y es un proceso otra vez de pues enfrentamiento. No precisamente violento, ni mucho menos, ¿no? Pero eso otra vez es una disyuntiva social. Eso es lo político. Y lo político, dice, pues precede a cualquier régimen político, electoral, precede a la institucionalización misma de la política. O sea, lo político es algo casi natural, ¿no?, de la vida en comunidad. Y aquí podríamos también irnos a definir, bueno, qué es la comunidad, cómo se compone, etcétera, etcétera. Hay también muchos filósofos que lo abordan en relación con lo político, pero bueno, no nos vamos a ir tan a profundidad. Y para Mouffe, la política, ¿no?, o sea, por un lado tenemos lo político, ya lo explicamos, y la política es la parte consensual, ¿no? O sea, la parte que se institucionaliza y es como como las elecciones, ¿no? Este juego de consensos, ¿no?, de puntos medios, de acuerdos, ¿no?, donde se borra esas disyuntivas, donde se evita como esa condición disociativa de lo político. Entonces, de otra manera, la política y lo político entran como una especie de contradicción, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, se enfrentan. Que volviendo a Jacques Rancière, él separa no en político y política, sino un poquito en, pues otra vez, ¿cuál es esta parte de disenso con la parte de consenso? Para Mouffe, el disenso es lo político y el consenso es la política. Para Rancière, ¿no?, el consenso es lo que él le llama la policía, que no estamos hablando aquí de la corporación, el brazo de monopolio de violencia del Estado, sino como toda la serie de arreglos, ¿no?, enmarques, acuerdos sobre los que opera, pues vamos a decir, la cuestión de lo político. Es como otra vez la parte institucional, ¿no?, las reglas. Y el disenso está más en la parte de la política, ¿no? Entonces, otra vez, hay dos elementos que se contrarrestan. Y de alguna otra manera, ¿no?, la visión política, ¿no?, de Mouffe y Rancière, pues yo creo que coinciden en muchas cosas. Y es aquí donde empezamos entonces a plantear los problemas. Y lo principal que quiero aquí tratar de comunicar es que en ese planteamiento del problema, la democracia electoral, que ya con esas definiciones queda del lado, ¿no?, de la policía, queda del lado de lo consensual, ¿no?, queda del lado como de la institucionalización, realmente no tiene que ver con una concepción más radical y yo creo que más adecuada de lo que implica la democracia. Porque ¿cuál es el problema, ¿no?, cuando enfrentamos a estos dos? Que, pues digamos, lo explícitamente político, esta cuestión otra vez disociativa, ¿no?, litigante, o sea, lo explícitamente político queda por fuera
de lo institucional, queda por fuera de la policía, ¿no? Y en ese sentido queda por fuera también de nuestra democracia, de nuestra concepción de democracia, como un régimen o un arreglo político. En ese sentido, ¿no?, regresamos a críticas que hemos hecho aquí, en donde pues la política electoral está vacía o se vacía de lo político, como pues este realmente enfrentamiento de posturas contrarias, ¿no?, de subjetivizaciones distintas. Entonces, usando como base, pues vamos a decir estos planteamientos, estas definiciones, podríamos decir que bueno, la política, de acuerdo a Rancière, opera solo en el consenso y esteriliza el disenso, ¿no? O sea, la policía purifica lo político y al purificarlo, pues lo vacía de cualquier condición potencial de cambio. Entonces, nos enfrentamos, pues, digamos, a un esto es mío, no creo que Rancière no lo dice específicamente, pero nos enfrentamos como entonces a una condición política del no cambio, al participar dentro de este mismo como espacio y marco totalmente purificado, totalmente esterilizado del desacuerdo, ¿no?, del disenso. Si no hay disenso, pues no es posible afirmar lo que en palabras de Rancière sería la parte de los que no tienen parte. ¿Y quiénes son los que no tienen parte? Y aquí retomamos otros conceptos, ¿no? Rancière, por ejemplo, regresa, ¿no?, a Platón. Creo que en el libro de Leyes, ¿no?, Platón básicamente establece que hay ciertas condiciones, ciertos títulos, ¿no?, o calificaciones que tiene cierta gente, ¿no?, para gobernar sobre otros, ¿no?, que son al final como estos binarios de tener o no tener, ¿no?, ciertos títulos que puede ser, por ejemplo, el viejo sobre el joven, ¿no?, el tema de la experiencia, que puede ser el que es rico sobre el que no, el tema de la propiedad, el fuerte sobre el débil, ¿no? O sea, esta serie como de condiciones o, sí, o sea, relaciones de poder en las que pues siempre hay alguien que tiene algo por lo que puede gobernar a otra persona, ¿no? Para Platón, obviamente, lo más importante es el que sabe del que no sabe, ¿no?, como en los memes. En la concepción platónica, pues debería haber como una especie de aristocracia, ¿no? Los reyes filósofos o el rey filósofo, que es obviamente el que entiende, el que sabe, ¿no? Y estas personas o este rey filósofo con esta alma de oro, pues es quien, al saber tanto, ¿no?, y obviamente equiparamos conocimiento con virtud, con luz, con la ética, ¿no?, del conocimiento, pues es el que debe de básicamente repartir y gobernar sobre pues, los que saben menos, ¿no? Sin embargo, Platón así dice, bueno, hay también como un séptimo título, creo que es el de los que no tienen título, ¿no?, que es como una especie de sorteo. Y Rancière esto le llama pues como el sector, ¿no?, que es como el demos, ¿no?, democracia, volviendo ya al poder del pueblo, que es pues la parte de los que no tienen parte en estos títulos, ¿no?, el todo y a la vez la nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, si esta conceptualización, ¿no?, como del pueblo, ¿no?, que son los que no tienen esa parte para gobernar, pero a la vez participan, ¿no?, o tienen que participar de la parte política, porque sí tienen parte en eso, en lo que no tienen parte. Rancière juega mucho con este tipo de retóricas, lo platicamos parte de los derechos humanos, ¿no? Pues obviamente aquí tenemos ya una serie de problemáticas que nos obligan a pensar, bueno, entonces, ¿cómo podría darse el tema de la democracia?, ¿no? Porque por un lado, ¿no?, pues el problema de la democracia electoral como política institucional inerte, pues no permite realmente que
el pueblo, y el pueblo otra vez Rancière no lo entiende como un sector específico, como el proletariado, o como los marginados, o como los que no tienen voz, ¿no? O sea, el pueblo simplemente es esa parte que no tiene un título específico para gobernar, ¿no? Engloba otra vez en parte en todo y en parte nada. Y ese concepto de pueblo, pues en esta democracia enmarcada por la policía, pues realmente no puede o no hay, no pueden tomar parte de este como reparto de lo sensible. Entonces, ¿qué otro tipo de régimen político podríamos conceptualizar en donde esto sí pudiera ser parte, ¿no? de esa condición? Y esta pregunta no sé si la responde Rancière, al menos en lo que yo he leído, no lo hace de forma explícita. Digo, no tendría que hacerlo tal vez, no es alguien tal vez que establezca esta parte de sistemas. Pero pues nos apunta muy claro a esta contradicción, ¿no? A esta oposición constante que hay entre estos dos términos y a la condición paradójica de la democracia, contradictoria. ¿Por qué es una paradoja? ¿Por qué la democracia es una contradicción? Otra vez desde este aborde que estamos haciendo desde este punto de vista. Por un lado, dice Rancière, la buena democracia, ¿no?, requiere como reducir el exceso político. Que esto a su vez, ¿no?, cuando el exceso político se reduce, pues refuerza como la vida privada, la vida doméstica, lo que está por fuera, ¿no?, de la parte política. Que eso a su vez, ¿no?, cuando tú estás inmerso en esta vida privada, pues también es el individuo democrático, capitalista, por ejemplo, ¿no?, que desea, que quiere, que aboga por siempre más cosas, pues de otra manera al estar enfocado en esa vida privada, individual, regresa otra vez a la arena política a demandar el ejercicio de todas esas cosas adicionales que está exigiendo. Entonces, la democracia, vamos a decir que como forma de gobierno, como régimen político, está amenazada por la democracia como forma de vida política y social. De forma que la primera debe de reprimir o modular a la segunda. Entonces, otra vez, aquí tenemos la democracia como sistema de gobierno, la democracia liberal, y la democracia como forma de vida política. Una es consensual, otra es de disenso, de desacuerdo, ¿no? Y de una otra manera, para que la democracia como forma de gobierno sobreviva, persista y opere, tiene que reducir la democracia como forma de vida política y social. ¿Ven la contradicción? ¿No? O sea, entre más democracia institucional queramos, menos democracia como actividad social y política realmente va a haber. Esto coincide muy bien con tesis de otros filósofos políticos, ¿no? Por ejemplo, con lo que veíamos ahí de Agamben, y con la realización, ¿no?, también en Adorno y Horkheimer, de que las democracias liberales muy fácil pueden transformarse entonces en arreglos totalitarios, ¿no?, en arreglos fascistas. Es decir, en la democracia misma está como la clave para su destrucción, en la democracia institucional. Pero por otro lado dices, bueno, si dejamos surgir o fluir, ¿no?, o mostrarse como que en esta anarquía ideal completa, ¿no?, la democracia como forma de vida política y social, ¿no?, en este exceso político por fuera de estos marcos institucionales, pues también hay riesgos fuertes de que también se presente en ese disenso o ciertas condiciones que, pues, otra vez van a poner ciertas personas en el poder por sobre otros, sin que haya otra vez ningún acuerdo democrático en lo general. Esta paradoja, ¿no?, que explicamos aquí es la política misma, ¿no? O sea, el ejercicio político genuino, real, disyuntivo, que permite
subjetivizarnos conforme a todos estos temas y genuinamente encontrar líneas, rupturas, salidas. Entonces, siempre hay, ¿no?, como este juego entre la democracia, vamos a decir, entre la apariencia y la realidad. Hay una democracia aparente en la institución y una realidad democrática o política que la apariencia misma de la democracia trata de ocultar. Y al final, ¿no? Y digo, aquí cerrando un poco la noción democrática de Rancière, lo cito, dice, esto es lo que implica el proceso democrático. Crear formas de subjetivación en el espacio entre dos identidades. Crear casos de universalidad aprovechando la doble relación entre lo universal y lo particular. Es decir, para Rancière, ¿no?, con esta idea muy radical de democracia. Recordemos que Rancière también, en su tesis de uno de sus libros, yo creo que el más popular, que es El maestro ignorante, él aboga por una condición, otra vez vamos a decir muy estética, que es estética de igualdad, que es la condición de las inteligencias iguales. Ya hemos platicado también del maestro ignorante. Rancière lo aborda ahí a través de, por ahí, pues la noción, ¿no?, de que un maestro puede enseñar sin saber y hace todo ese desarrollo, pero al final, ¿no?, uno de los principales argumentos o conceptos, ¿no?, de Rancière ahí es como esta equidad radical en decir que realmente todos, otra vez en esta condición del demos, de no como una población o grupos particular, ¿no?, sino todos y cualquiera al mismo tiempo, tenemos la capacidad, ¿no?, y la inteligencia de prácticamente, pues, aprender y determinar por nosotros mismos estas condiciones políticas. Entonces, en ese sentido, ¿no?, muy radical, pues para Rancière también el ejercicio democrático implica eso. Colocarnos en ese disenso, que ese disenso un poquito como el arte, ¿no?, como este poder emancipador que tiene también el arte, no como arte político explícito, ¿no?, sino como esta interrupción, este quiebre. El ejercicio democrático real, social, nos permite generar esas rupturas, generar esos quiebres y así subjetivizarnos y empezar a entender ese espacio, ¿no?, que dice ahí entre dos entidades, entre lo universal y lo particular. Y esto no lo permite, vamos a decir, el aparato de la policía, que es como la política institucional. Ese tema modula, regula esta condición, pues vamos a decir, emancipador. Aquí obviamente la pregunta es entonces, ¿cómo construimos? O incluso la pregunta podría ser si es posible construir una sociedad genuinamente democrática. Que otra vez, en la democracia misma está la receta para su destrucción. Entonces se vuelve complicado, ¿no? Especialmente en la ambigüedad de la cuestión representacional, o de la democracia representativa, que yo creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo, es un concepto retórico muy bonito, muy limpio, muy directo, ¿no?, muy loable, muy bonito. Pero yo creo que a escala no funciona. Y esa es la realidad. O sea, la forma en la que ahorita estamos operando, ¿no?, nuestras democracias representativas, liberales, probablemente hay una desconexión completa y total sobre lo que nosotros queremos hacer en nuestras comunidades y lo que los políticos quieren hacer en sus posiciones de poder. Y puedes meter muchos candados, ¿no? Y podríamos argumentar que el problema no está en la representación misma, sino en los vicios como estructurales, ¿no?, del sistema donde operan, en los incentivos que hay para no representarnos. Pero realmente
la representación pues es una concepción muy abstracta, ¿no? Que no hay forma de ligarla, porque otra vez, para hablar de representación, ¿no? Aunque sea un grupo pequeño de gente, cuando hablamos de elegir a alguien que nos represente, hablamos de una abstracción en el consenso, ¿no? O sea, hablamos de que podemos homogenizar un grupo, es decir, todo este grupo piensa de esta manera y ese cuate nos va a representar. Pero luego, pues del otro lado también tenemos un problemón bien grande, ¿no? Que es el tema de la democracia directa. Decir, bueno, no, entonces la única forma, ¿no? Si no nos pueden representar nadie, si la representación no funciona, es democracia directa. Y tampoco no lo podemos escalar. No podemos todos juntarnos, ¿no? Y todos decidir qué hacer sobre cualquier minucia o particularidad de nuestra vida cotidiana. Y no queremos hacerlo, ¿no? Todo este tema de también muy folclórico, de una como horizontalidad radical, ¿no? En la que todos estemos de acuerdo, seamos todos unánimes, no decidamos nada a menos que todos queramos hacer eso, ¿no? También es muy complicado, ¿no? Que es una idealización un poquito también infantil, ¿no? De la condición anárquica o libertaria, pues vamos a decir así, muy, muy general. Y dicen, bueno, ¿no? Tal vez en comunidades pequeñas. Y ahí yo creo que en una escala pequeña pues puede funcionar, ¿no? Tanto la democracia directa como el tema de representación. Pero ya en lo general, ¿no? Y habría que ver si cabe dentro del concepto Estado-Nación, pues una aproximación radical de democracia como la que nos presenta Rancière. Y yo creo que ahí está el gran meollo, el gran problema. Y por un lado lo vemos, ¿no? Ahorita la parte electoral, a pesar de que tiene el eslogan, tiene el banner de la democracia ondeando fuerte, ¿no? Está la bandera de cómo esta realidad ilusoria, de que realmente hay una participación democrática del pueblo, que realmente tenemos mediante el puro ejercicio, ¿no? de entrar en la contienda electoral, ¿no? Y comentar las notas de los medios diarios, ¿no? Discutir en la sobremesa lo que dijo el presidente en la mañanera, que ahí de alguna otra manera estamos haciendo política. Cuando realmente la política está totalmente vaciada de concepciones políticas, es es una simulación, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Y Rancière de otra manera aquí lo explica por qué. No hay nada ahí que sea político. Es simplemente una cuestión de consenso en donde hay ciertos grupos, ciertos elementos que ya están repartidos, que ya están acordados, ¿no? Nuestra participación ya está enfrascada, ¿no? en temas muy, muy particulares. Hay ciertas cosas que sí podemos discutir, hay ciertas cosas que no podemos discutir. Hay ciertas cosas que son, pues, temas, ¿no? De diálogo en los medios, con nuestros amigos, entre los partidos mismos, y hay temas que no, o sea, hay temas que no se permiten, que son los temas que realmente políticos, ¿no? Los que están por fuera de esta esterilización, de esta purificación del elemento democrático. Entonces, reafirmamos, ¿no? Nuevamente, pues, todo lo que habíamos mencionado, que pues no hay nada en el juego electoral que pueda realmente cambiar o mover la forma en la que está estructurada la sociedad. Y de esa manera, pues no hay forma que a través de esos mecanismos, ese régimen político que se llama democracia, podamos genuinamente cambiar y mejorar las condiciones de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es importante. Entonces, aquí es un problema, ¿no? O sea, porque dices, bueno, entonces, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo lo sustituyes? ¿Cómo lo reestructuras? ¿Cómo lo desmantelas? Que no sea mediante alguna especie, ¿no? de estallido revolucionario violento que simplemente sustituya una condición, un régimen político representacional por otro. Al final, y esa ya tal vez es una teoría distinta, pues bueno, hay una estructura ahí de poder. Y no se trata otra vez de simplemente nombrar
a esa estructura de poder y decir, bueno, es que esa es la gran estructura, la megaestructura del poder, ya sea, llámale capitalismo tardío, ¿no? Llámale el poder de la genealogía de la historia, llámale, o sea, la naturaleza del realismo político, le podemos llamar como sea, ¿no? Pero el nombrarlo así, ¿no? Y mostrarlo como esta estructura casi casi inamovible, pues tampoco no nos lleva a ningún lado. Simplemente reafirma que tal vez no queda nada más que ir a votar por algún auténtico payaso en las siguientes elecciones. Pero hay formas, yo creo que hay formas, tal vez no como régimen político, y eso habría que teorizarlo, pero hay formas de recuperar lo político, precisamente en el disenso. El decir, el circuito, la institución electoral no sirve de nada, es precisamente un punto de disenso, ¿no? Porque ahí estamos negando esa repartición de lo sensible que ya existe en esa estructura, ¿no? Lo estamos combatiendo, o sea, estamos hablando por fuera, porque de eso no hablan los medios. ¿Cuántos medios, cuándo han visto un editorial en el periódico del Norte que diga la democracia electoral no sirve para nada? La democracia electoral, ¿no? El concepto de representación no funciona, ¿no? Llevamos años sin que realmente los políticos representen la voluntad del pueblo. El bien común no se ejerce a través de las instituciones políticas. ¿Cuándo hemos visto un editorial de ese tipo, ¿no? En algún medio, hay que López Dóriga salga a decir que no tiene caso votar. Precisamente porque, otra vez, el marco de la policía en lo político no permite ese tipo de discusiones. Porque el consenso, el acuerdo es que toda esa parte institucional sí funciona. Y así debe ser. Y el disenso, que es donde tenemos que generar las rupturas, las líneas, es decir, no funciona. Debe haber otras maneras de hacerlo. Y en esa parte ahí es donde todavía podemos ejercer cierto poder político. Tiene que ver, ¿no? Uno, con la problematización, que es algo de lo que tratamos de hacer aquí, y después de que problematizamos esa parte, es como la crítica, ¿no? Es lo que le da vuelo a estas líneas. Ahora sí, pensar en una conceptualización que permita abordar una praxis política específica. Podría ser una organización, podría ser tratar de hacer democracia como vida política y social en las comunidades inmediatas, y de otra manera ir socavando un poquito, ¿no? El poder narrativo que existe, que al final el poder narrativo se vuelve en un poder real, ¿no? En un poder material, en una condición material real que afecta sobre nosotros, pero ir socavando poco a poco ese poder narrativo de la institución política estéril que opera como opera actualmente, ¿no? No es fácil, no es complicado, y normalmente pues cuando el sistema se siente amenazado también va a responder. Pero hay que encontrar formas distintas de hacer o de volver a recuperar la parte política. De decir no a que la política en sí ha terminado, que es vacía. Lo es, pero la política vacía de la democracia electoral no termina con lo político. Y ese es el disenso, ¿sabes? En las palabras o la tesis de Rancière, que podríamos explorar para tratar de conceptualizar formas mucho más radicales de realmente encontrarnos o reencontrarnos, o encontrarnos, porque yo creo que nunca hemos tenido ese encuentro real, ¿no? con la democracia. ¿Es posible conceptualizar un régimen político genuinamente democrático? No sé. Habría que pensar. Entonces, como conclusión, y tal vez ya con esto pues sea pertinente cerrar, no se trata tal vez de imaginar como una condición utópica o máxima en donde la democracia, como este concepto cuasi divino, pueda existir.
porque ya vimos que es muy contradictoria, ¿no? Es paradójica, se, se autodestruye al mismo tiempo que se construye. Entonces es difícil en ese sentido pensar como en un régimen político que pueda como que materializarla de forma perfecta en esa contradicción. Y nos perderíamos. O terminaríamos planteando situaciones bastante reaccionarias, bastante totalizadoras y cuestiones protofascistas, ¿no? Como, por ejemplo, las mismas discursivas platónicas de modos de gobierno pues, de la élite, de la aristocracia. Entonces, yo creo que no es tanto el tema de cómo conceptualizar un régimen político sobre el cual otra vez la democracia pueda terminar genuinamente en la totalidad de sus definiciones, sino yo creo que tomar el concepto de la democracia como una actividad social y política que opera por fuera del régimen político en el que vivimos. Y ahí entonces se trata no de instaurar un sistema democrático, sino de generar los mínimos condiciones políticas necesarias para la democracia de disenso, a nivel al menos comunitario, inmediato, local. Y ahí, en esos como puntos de ruptura, de separación, ahí es donde se pueden operar cambios sobre las estructuras políticas actuales. Cambios que posiblemente no los quiera implementar o recibir o incluso reconocer la democracia liberal como régimen político. Y ahí va a haber un choque, pero son choques que tenemos que hacer. Si queremos cambiar la forma en la que vivimos de una u otra manera, ¿no? Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen intención o noción o deseo o motivación de que las cosas sean distintas. Para ustedes, para su comunidad, para su familia. No porque no puedan ser peor, que siempre pueden ser peores, pero porque definitivamente pueden ser, tal vez no mejor, pero diferentes. Y si esa diferencia tiene un potencial, ¿no?, de mejora sobre nuestras condiciones materiales de vida, pues ahora sí que el espectro en el que nos encontremos, pues yo creo que vale la pena entonces esa condición buscarla. Y eso, ese enfrentamiento, de choque, la disociación de lo que está ahorita con lo que puede ser distinto el día de mañana, ahí está el elemento democrático verdadero. En fin, con esto cerramos. Gracias nuevamente a todos los que nos escuchan. Mensaje final, ¿no? Si tuviéramos que tener una conclusión de, oye, ¿por qué vamos a votar este comicio electoral? Pues yo creo que está claro, ¿no? No vale la pena ni siquiera participar de este simulacro, esta burla, este teatro. Porque ahí no se está jugando nada. Hay una ilusión, un espectáculo, como si fuera un juego de fútbol, que nos hace pensar que se está jugando algo importante y lo peor, que tenemos nosotros genuinamente la capacidad de determinar el resultado de ese juego. Y la realidad es que no se está jugando nada con nosotros y no vamos a cambiar prácticamente nada de ese resultado. Eso no significa, otra vez, y lo reitero, que la gente que está en las posiciones políticas no tenga influencia sobre nuestra vida cotidiana, nuestra vida material. Lamentablemente lo tienen. Pero sus pugnas de poder a nivel institucional no son de nosotros para decidir. De forma que quien quede, pues va a tener, ¿no?,
Esos conflictos, esas pugnas de poder, y va a haber obviamente decisiones diferentes, ¿no? Si queda X o Y, pero ni nosotros vamos a realmente elegir si queda X o Y nosotros tampoco vamos a decidir cuáles son las decisiones que van a tomar X o Y. Entonces, no me gusta, ¿no? La condición el concepto, ¿no? De oponernos o resistirlo. Habrá que hacerlo, ¿no? Especialmente con temas muy inmediatos, pero más que resistirlo, otra vez es a partir, ¿no? De estas problematizaciones, conceptualizar lo que podemos hacer al margen para ir socavando ese poder, que no es nuestro y que no podemos influir. No al menos a través de dibujar una tachita en una boleta cada 3 o 6 años. En fin, le recordamos Nihilismo Sano. Nos pueden encontrar ahí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Tenemos obviamente el canal de YouTube, donde también ahí subimos los capítulos y otros videitos cortos, diferentes. Y también ¿no? Me pueden seguir ahí en mis redes sociales, en Instagram, Fede Compean, en Twitter, Fede Fiesta, para pues otros tipos de contenido que también manejamos. Y pues otra vez, ¿no? Para darnos ahí sus sugerencias, su retroalimentación, por favor comenten, compartan, suscríbanse para que sigamos creciendo, aunque sea poco a poquito. Pero ahí vamos, primer año de Nihilismo Sano. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos la siguiente semana.